Ahora sí, Va. estupendo. Nada, pues Bueno, yo soy Chiara Fanciulli de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y VIH del Gregorio Marañón. Y bueno, agradezco la RIS para invitarme a estos seminarios y voy a presentar, como veis, un, un trabajo sobre coinfección de virus C y VIH en España y la evolución a lo largo de estos años, desde 2015 a 2019. Conocemos muy bien los factores de riesgo para esa coinfección, sobre todo los usuarios de drogas inyectadas, el uso de drogas inyectadas es el factor de riesgo principal y que en los primeros 10 años de la pandemia de VIH ha sido el mayor factor de riesgo para infección por VIH y virus C. Y luego, pero también conocemos que en los pacientes HCH determinadas prácticas sexuales de riesgo, sobre todo asociadas al chemsex, pueden también aumentar el riesgo de coinfección. Y como siempre, pues las enfermedades de transmisión sexual favorecen tanto la infección por VIH como la de virus C. Sabemos la influencia que tiene el VIH sobre una infección crónica por virus C, favorece la cronificación, favorece la progresión a estadios de fibrosis y a estados terminales de la enfermedad hepática. Pero también sabemos que el tratamiento y el aclaramiento del virus tras el tratamiento disminuye esa progresión y las complicaciones y la mortalidad relacionada con la infección por virus C. Y sobre todo desde 2011, con la introducción de los antivirales de acción directa, hemos añadido nuevos tratamientos y nuevas oportunidades para el tratamiento de los pacientes con esta coinfección, sobre todo los pacientes con cirrosis y cirrosis descompensada. Lamentablemente, a nivel europeo no tenemos muchos datos epidemiológicos sobre la prevalencia y la incidencia de la coinfección, pero bueno, datos que tenemos en España, sabemos sobre todo que la mayor parte de los pacientes, el gran número de pacientes con coinfección son adictos a drogas por vía parenteral, que afortunadamente por toda la prevención que se ha hecho y lamentablemente porque son pacientes que tienen mayor mortalidad, están disminuyendo. Y sabemos que la transmisión por HCH puede contribuir a la permanencia de esta coinfección en nuestra población. Otro y probablemente el más principal factor que va a influenciar la disminución de los pacientes con coinfección es el uso extensivo de los antivirales de acción directa, como ya hemos dicho, y por todos estos datos y todos estos factores es importante monitorizar la evolución de la coinfección y de las infecciones por VIH y virus C para saber en qué punto estamos y para tener un programa hacia donde hacer hincapié en determinadas cosas en el tratamiento, el seguimiento de estos pacientes. Por eso mismo se ha realizado ese trabajo donde se determina la prevalencia de la serología de los anticuerpos contra el virus C y la infección activa, sobre todo en los pacientes con VIH en España. En este caso, los últimos datos son de final de 2019, pero también lo hemos comparado con los mismos datos, los mismos estudios desde 2015 hasta 2018. Es un estudio que tiene las mismas características estadísticas, o sea, el mismo diseño, y se ha repetido a lo largo de estos años. Entonces, tiene un número de centros que han participado constante, entre 41 y 43, una población de referencia también y un tamaño muestral, bueno, que este año ha sido un poquito menor, pero bueno, más o menos son estos los números. Y sobre todo, pues lo que vemos es que estamos muy atentos con nuestros pacientes y el virus C, y al menos más del 99% de estos pacientes tienen un test, una serología de virus C sacada durante su seguimiento. El método de este trabajo es un estudio observacional a carácter nacional,
que se desarrolla entre octubre y noviembre de 2019. La población de referencia son todos los pacientes VIH en seguimiento activo en los 41 centros participantes, o sea, los pacientes que han tenido al menos una visita en el último año. La estimación del tamaño muestral tiene un nivel de confianza del 95%, un efecto de diseño de 1 y una precisión del 1%, y la selección de pacientes se determina de manera proporcional respecto a la población en seguimiento en cada centro y de manera randomizada. Se rellena una hoja de recogida de datos online y ha sido aprobado por el Comité Ético del Marañón. Y estos son los datos de final de 2019 con 41 centros, 41.973 pacientes con VIH como población de referencia y un tamaño muestral de la muestra en estudio de 1.325 pacientes. De estos, un 99,3% tenía una serología sacada por virus C y 376 tenían serología positiva. 291 habían aclarado el virus C tras el tratamiento, 55 de manera espontánea y 29 tenían una infección activa y uno desconocido. Por lo cual, pues eso un poco es el resumen principal. La prevalencia de infección activa del virus C en pacientes VIH a final de 2019 fue del 2,2%. Esta era la característica, sobre todo de los 29 pacientes de esta muestra con infección activa. Vemos que la mayoría son pacientes que tenían una infección ya de una evolución mayor de un año, probablemente de más años, pero era ya una infección antigua. Y importante era saber, primero, que 11 pacientes tenían tratamiento en ese momento, estaban con un tratamiento para el virus en ese tratamiento, entonces probablemente a final de su tratamiento la prevalencia sería menor, pero 16, o sea, más de la mitad todavía nunca habían sido tratados y 2 habían tenido un tratamiento previo. Y la razón principal por la cual no había sido tratado era una decisión del clínico o porque estaban pendientes de iniciar el tratamiento o no lo habían especificado. Y eso es muy importante porque son estos pacientes residuales que por la razón que sea y bueno, quien trata estos pacientes sabe que hay determinado con muchas dificultades para el seguimiento del tratamiento y para tomarlo, pues eso son pacientes que van a contribuir a mantener esta infección en esta población. Y luego otro dato importante es la prevalencia de cirrosis. Si bien pues efectivamente esta infección está poco a poco disminuyendo y no va a ser el problema principal de nuestros pacientes, pues todavía hay un 5,4% en la población VIH en general de pacientes con cirrosis. Y esos pacientes pues ya sabemos que requieren un seguimiento muy estrecho y una prevención muy activa de los hepatocarcinomas. Y un 5,4% extrapolado a toda la población VIH, pues es un gran número de pacientes. Y aquí empezamos a comparar estos pacientes en respecto a los años previos, los mismos estudios de los años previos. Entonces vemos que en esa población el mecanismo de transmisión de VIH, los mecanismos de transmisión del VIH prevalentes son obviamente los usuarios de drogas por vía parenteral y los HCH. Y vemos cómo progresivamente, pues claro, han ido disminuyendo los usuarios por droga por vía parenteral y la mayoría de los pacientes ahora con infecciones por VIH son HCH y que han ido en aumento en ese caso. Y esa es un poco la diapositiva más importante, el resumen, la fotografía más importante de todos estos años. Tanto la serología positiva, o sea, las infecciones por virus C han ido disminuyendo desde un 37,7% hasta un 28,6% en 2019, pero sobre todo vemos que la infección activa, el RNA positivo, disminuye hasta un 90% respecto a 2015, de 22,1 a 2,2% de prevalencia de infección activa.
Y esta imagen es especular a esta otra, que es el uso del tratamiento, la disponibilidad del tratamiento con antivirales, sobre todo de acción directa, que ha llegado a ofrecerse hasta un 95% de pacientes, o sea, el 95% de pacientes con indicación ha recibido antiviral de acción directa. Y eso, pues bueno, ha sido la razón principal de la caída de la infección activa. Y aquí un poco desglosado por mecanismo de transmisión del VIH, vemos cómo efectivamente la gran parte de los pacientes de la infección, o sea, de los factores de riesgo del virus C depende de los adictos a droga por vía parenteral y otros pacientes con otro mecanismo de transmisión. Los HCH no han contribuido tanto al número de pacientes con coinfección, pero es verdad que tampoco han tenido este gran cambio en la gran disminución en la incidencia, en la prevalencia de infección activa. Entonces, bueno, allí es donde, siendo esto el grupo de riesgo más prevalente ahora mismo por la transmisión del VIH, pues son los que pueden un poco influir sobre la permanencia, la persistencia de la coinfección. Entonces aquí tengo unas conclusiones y, bueno, alguna parte, la última parte sobre todo de comentarios, por así decir, que no son conclusiones que podamos sacar de este estudio. Entonces, lo que sabemos, eso sí, que la coinfección por virus de VIH con infección activa a final de 2019 fue del 2,2%, que es un 90% más bajo respecto al 2015. Y eso pues, nos hace esperar en una microeliminación, una eliminación en esa población en el breve término. Esto, la causa principal de esta disminución ha sido, por supuesto, la exposición a los antivirales de acción directa, que ha llegado hasta un 95%, como hemos visto, y a la disminución de los pacientes adictos a drogas por vía parenteral, que tienen que han disminuido por toda la prevención que se ha hecho y porque tienen también, lamentablemente, una mayor mortalidad. Pero hay que considerar todavía el 5,4% de pacientes con cirrosis, que, como hemos dicho, tiene un seguimiento y unas necesidades de atención importantes. Entonces, pues nada, aquí podemos hipotizar cuáles son las posibles causas que puedan obstaculizar la microeliminación en la población con VIH. Pues como hemos visto en los HCH, un claro descenso tampoco ha sido observado, aunque bueno, no son la mayoría de pacientes con esa infección, pero sí que ya se ha descrito que determinados pacientes HCH con determinado comportamiento pues tienen mayor riesgo de infectarse con virus C. Sobre todo hay un estudio por el cual, del doctor Berenguer, por lo cual los pacientes ya tratados una vez del virus C tienen 28 veces más probabilidad de reinfectarse respecto a los mismos pacientes adictos a droga por vía parenteral. Y también hemos visto que en nuestro último estudio, que la mitad de los pacientes estaban pendientes de recibir antiviral de acción directa. Y eso es porque, bueno, sobre todo por decisión del clínico y sobre todo por dificultades probablemente del seguimiento. Y sabemos perfectamente todo lo que tratamos con esos pacientes, que hay determinados pacientes que por motivos sociales, por motivos de adicción o psicológico, psiquiátrico, pues son muy complicados de seguir y probablemente eso pueden contribuir
a mantener esa infección en la población, nuestra población. Y bueno, y con eso, pues agradecer un poco a todos los que han participado al estudio, al grupo de estudio de GESIDA 8514. Eso es un trabajo de mucha gente y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, gracias, Chelo. Dejamos un minutito a ver si, si quieren hacer alguna pregunta y nada, recuerdo que Sí. pueden activar el micro cada uno individualmente, ¿vale? Para preguntar. Gracias. Ya el virus C no tiene tanto tirón, afortunadamente. Vale, pues cuando tú quieras, Chela, si quieres terminamos. Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias, gracias a ti por la presentación. Saludos. Hasta luego. Chao.